No tenemos ni idea, el podcast donde construimos historias con ídolos de a pie, conversando sobre las experiencias, creencias y formas de accionar que nos han llevado hoy, de manera intuitiva y auténtica, a ser lo que somos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast No tenemos ni idea. Yo soy Juan Carlos, el Chino Arreola, y hoy tenemos como invitada a nuestra ídola de a pie, Frida Ojeda. ¿Cómo estás, Frida? Muy contenta, Chino, de estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno. Ya andábamos detrás de ti algún tiempo. Ay, no, de ya hecho, hasta pena me da. ¿te acuerdas la primera vez que te busqué? Fue el año pasado. El año pasado, Chino. Ya. Lo bueno es que no tenemos prisa y también dejamos que las cosas sucedan. Los tiempos son perfectos. Sí. Sí. Y creo que también desde entonces han pasado muchas cosas. Sí. Ajá, en tu vida y en la mía y en la del podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar de lleno. A mí algo que, la primera pregunta que les hago a los ídolos de a pie, las personas que están aquí conmigo, es para conocerte un poco más, platícame alguna historia que te haga sentir bien de tu infancia, para entender cómo era la Frida niña pequeña en la escuela, en tu casa, no sé. Pues una historia, podría contarte muchas. La verdad es que mi infancia es bastante linda. Tengo la fortuna de tener una historia en esos primeros años de vida que para mí, lo platicaba ayer con un amigo que es pintor, Juan Carlos Navarro, que para mí esa etapa de inocencia es el oro de la vida. Ay, sí. Y bendito Dios, estoy llena de oro en ese sentido, en esos años de mi vida. Yo creo que ayudaron a amortiguar todo lo de adulto. Una historia que me llena de alegría es recordar que en alguna ocasión, mis papás todavía casados, nos llevaron a mis 3 hermanas. La tercera todavía era una bebé. Yo estaba con Erika, mi hermana, soy la mayor, ella es la segunda. Nos llevaron a un parquecito. Siempre hemos vivido en Guadalajara, vivíamos por la zona del country, cuando en aquello, hace 38 años, ¿no? Sí, yo tenía unos 5 añitos. Nos llevaron a un parque a no hacer nada, de verdad, a correr alrededor de la fuente, mi hermana y yo, como moscas alrededor de o sea, de verdad, era correr alrededor de la fuente. Y yo me acuerdo de ella y de mí, botadas de risa, carcajeándonos de nada. Mi mamá en brazos con mi hermana, la tercera. Y tengo muy clara esa escena. Para mí era padrísimo salir a como estar simplemente disfrutando cosas tan sencillas como ver hormiguitas caminando alrededor de una planta en una banqueta, ¿no? Se me iban horas viendo cómo se movían los insectos, las flores. Era algo muy sencillo, pero me acuerdo mucho de esa escena. Y también, por supuesto, de mis cumpleaños que me organizaba mi mamá, y era mágico para mí que llegara mi abuelo. Soy la primer nieta, llegaba con mi hermana y conmigo, siempre nos juntábamos cumpleaños, las dos somos de agosto. Llegaba mi abuelo como verdadero Santa Claus. Imagínate, o sea, en toda la fiesta infantil llegaba con una bolsa de basura de esas Jumbo, como con juguetes para sus nietas. O sea, yo veía a mi abuelo a lo lejos. Y no eran ni los juguetes, claro que me daban mucha alegría ver qué me iba a dar, pero tengo tan clara en mi memoria la luz de sus ojos, su sonrisa de oreja a oreja, peinándose los bigotes. Él fue charro y era como, era muy mágico ese instante. O sea, mi abuelo llegaba y por encima de toda la gente solo nos buscaba a mi hermana y a mí. Yeah. Y nos gritaba y nos abría los brazos. O sea, ese momento para mí era como lo más esperado de mi fiesta. Ya. Yeah. Ajá. Y hoy en tu presente, y es que son preguntas que de repente yo me pongo acá a alucinar. Y tienes momentos en los cuales esta niña en este jardín con tu hermana alrededor de la fuente recuperas, se hacen presentes hoy en tu presentes. Sí. ¿En tu presente? Fíjate que algo que he descubierto de mí es que disfruto mucho la simplicidad. Me encanta sentirme relajada en espacios en donde no es necesario ponerme como ni escudos ni disfraces. Disfruto a veces no hablar tanto de las vidas de quienes estamos ahí conviviendo, sino simplemente reírnos.
Me encanta reír, me encanta bailar. Y creo que cuando estoy en momentos de convivencia así de sencillas, conecto con esa Friditita. Esa Friditita. Estaba escuchando el otro día un episodio de un podcast donde sale Simon Sinek. Yo lo sigo mucho. Y hablaba del tema de la meditación, ¿no? Y llevo varios años meditando. Sé que tú también tienes estos hábitos y no sabes cómo me cuesta calmar mi mente. Muchísimo. Ahorita hablaremos sé que fuiste al retiro con Sergi Torres. Wow, a mí no se me ha hecho, pero, y por ahí me lo platicarás, pero no sabes cómo le batallo para clarificar mi mente. De hecho, ayer en la noche me dio un ataque de ansiedad mental. O sea, le decía a Lucha, de verdad, no me he dado cuenta de la capacidad que tiene el cerebro de crear tantas ideas estúpidas en tanto tiempo, sin sentido, inútiles, que no necesito ahorita. Pero era así una lluvia de ideas, de pensamientos. Y Simon decía, mediten con quien mediten en la técnica que mediten. Dice, la mente no se puede clarificar, no se puede detener. Exacto. Y dice, más bien lo que él hablaba era de cómo manejar tu foco de atención. Y mucho en semiología también se maneja ese término. Y decía, llevar tu foco de atención a algo, no que dejes de pensar y que dejes la mente en blanco. Lleva tu foco de atención en algo que generalmente es la respiración y eso te va a facilitar mucho las cosas. No puedo, a veces me cuesta muchísimo trabajo. Híjole, es que sí es bien difícil, Chino. Y ahorita que me dices de la niña, yo recuerdo que también de niño para mí era más sencillo sentarme y así, quedarme en la pendeja viendo algo sin necesitar nada y simplemente contemplando. ¿Qué pasa? Tú más o menos tienes mucha información. ¿Qué pasará en los seres humanos que nos cuesta tanto trabajo cuando es algo totalmente casi que natural? Yo creo, y aquí abro un paréntesis, creo que está muy padre, es que esto que te comparto, Chino, es de verdad solo desde mi experiencia. Yo jamás voy a levantar la mano para decir que soy portadora de ninguna verdad. Pero yo creo desde lo que yo he podido leer y sobre todo experimentar, porque yo siento que esa es la vida, ¿no? Una serie de conclusiones con base a tu propia experiencia. ¿Qué es lo que pasa que nos hacemos adultos? Mira, algo tan sencillo. Cuando llegamos a este lugar y encarnamos, llegamos con un software muy pulido, comenzando por la respiración. Respiramos con el diafragma y no con los pulmones. Concentramos el foco de nuestra respiración en el chakra del centro de nuestro cuerpo, el chakra poder, y desde ahí estamos conectados con nosotros mismos. Y cuando estamos conectados a nosotros mismos, podemos estar conectados a la fuente. Hay una congruencia. El tema es que nos vamos haciendo adultos, se nos va olvidando que esa es la manera correcta de respirar, y mientras más nos metemos en la monotonía y en el modo de vida automático, la respiración se va transformando al grado que de verdad se nos olvidó que se respira aquí, con el centro de nuestro poder, y respiramos aquí como en cortito, oxigenamos menos, o sea, hay todo un tema bioquímico de verdad que afecta en ese sentido, y desde ahí hay una clara muestra en la que conforme nos vamos haciendo adultos, nos vamos desconectando de la simpleza de la vida, nos vamos haciendo el camino súper complejo, somos nosotros los que lo hacemos complicado. Y algo tan sencillo como esto, ¿no? Mucha gente tiene la idea de que meditar es tener la mente en blanco, y para mí eso, Frida, es, bueno, o sea, no, a ver, en otro planeta, yo no puedo. Y creo que se debe a desinformación. Creo que a veces nada más pensar en que es tan simple como encontrar, de acuerdo a tu personalidad, si para ti está más chido meditar de modo pasivo o activo, de modo contemplativo, o yéndote a correr un maratón, porque hay gente que corriendo, eso es un estado meditativo. Nadando, o sea, sales un poquito de tu rush, de la historia de tu vida, tu agenda y tu mente, para conectar con el ritmo de cómo vas moviendo tu cuerpo, cómo vas respirando. Y solo ahí entras en un estado de relajación, porque ahí empiezas a emitir otro tipo de ondas cerebrales. Claro, porque yo creo que tiene que ver solo con eso, ¿no? Entender cómo eres tú, qué te gusta a ti, y desde esa simpleza
ser congruente con de qué manera me relajo yo a mí misma, a mí mismo. Sí, porque ahorita que hablaste de la simplicidad, a mí he leído libros sobre simplicidad, me gusta mucho el concepto, y me gusta porque a veces soy totalmente contrario. Quiero ser simple, pero me complico la vida, ¿no? Y lo he ido entendiendo, que nos tenemos que adecuar y adaptar a partir de nuestros rasgos y nuestras mismas condiciones, pero cuando realmente nos conectamos, realmente se nota la diferencia y el cambio. Totalmente. En 3 segundos puedes bajar el switch y relajarte. Y una de las cosas que más me llama la atención de lo poco que conozco de ti es tu historia de desarrollo personal. Okay. He visto entrevistas tuyas, he estado en presentaciones de libros, que has impulsado tú, ayudado a escribir y a editar. Entonces estás tú muy metida en el tema de las historias, y eso me encanta porque aquí contamos muchas historias. Hablando del desarrollo personal y desarrollo humano, tengo una inquietud. ¿Cómo has vivido tú en lo particular tu proceso de desarrollo personal? Okay, sé que lo haces consciente y deliberadamente, que haces un trabajo desde hace tiempo, años. ¿Ha sido siempre? O sea, ¿siempre te ha llamado esta parte del desarrollo personal? Te mentiría si te digo que sí. Sin embargo, creo que desde siempre ha habido una inquietud en mí, profunda, desde chiquita. Cuando comencé a ser adolescente, empezó un camino de inquietud y de búsqueda. Okay. Sí, o sea, digamos que fue más consciente desde mi adolescencia. Va. Ajá. Y te voy a aventar una pregunta. Venga, China, para eso estamos. De esas que no pongo yo sobre la mesa con otras personas, porque ahí te va, a ver si la puedo plantear bien. Ajá. Hay mucha gente wannabe en el tema de desarrollo personal y desarrollo humano. De verdad. Tengo años. ¿En qué tema no, China? Bueno, sí es cierto. En todos los aspectos hay gente wannabe. Llevo muchos años, yo empecé porque mis papás me sentaron en un primer curso a los 19 años y de ahí no he parado, ¿no? Por el tema de la empresa y el negocio familiar. Pero en todos estos años me tocó ver mucha gente realmente alineada, coherente, congruente o conectada a una intención genuina por su perfil, su rasgo, su forma de ser, llaman lo que sea. Y veo gente wannabe y gente total, es súper esforzada, friccionada con el desarrollo humano, ¿sí? Que las veces dices, tal vez el desarrollo o este proceso no es para ti en este momento. Ajá. Yo creo que hay perfiles y momentos y personas que no están hechas para entrar en procesos de desarrollo personal como los tenemos concebidos o entendidos o catalogados. De verdad. Que de verdad que hay gente que yo les podría recomendar, ya déjalo, suéltalo. Deja de estar buscando esta felicidad, esta búsqueda que parece más tóxica a veces en algunas personas. Ajá. Porque me da la impresión de que están encontrándole lo bonito a la vida parado sobre un hormiguero. Ok, entonces desde tu percepción de esta como imagen de lo que ves, tienes la idea de que no están listos que no es un momento, mejor dicho, ¿no? Pues no sé qué opinas, o sea, porque hay personas que enganchan y tú las dices, wow, o sea, va a entrar y como hilo de media, que me parece que es tu historia. Sí, yo creo que, híjole, es que estás abordando cosas bien chidas. Mira, yo creo que este feeling que te dan esas personas que tú dices, neta, nomás, no hay ni por dónde, tiene una forma de poderlo acotar en pocas palabras: falta de voluntad. Okay. Hay muchísimas personas que dicen que quieren sanar, que quieren avanzar, que quieren, pero querer no es poder. Okay. Hay que alinearlo a la voluntad, a tomar acciones, a elegir el camino del amor y no el del miedo, a elegir con un fregadazo, cueste lo que cueste, porque es todo menos fácil. No, y es doloroso. Y el desarrollo personal te invita a ver, vamos a abrir las puertas de tus fibras más sensibles, todas tus corazas, tus escudos, para asomarnos a ver qué vienes cargando y qué vienes generando de ti, qué vienes diciéndote, ¿no?
Y muchas veces yo me he topado, de hecho, lo puedo identificar porque en algún momento también fui yo esa persona, ¿no? Ajá, ok. De decir, ay, sí, claro que quiero y voy a sanar y no sé qué, y en la adolescencia, ¿no? Y ya perdoné y, ay, güey, claro. Ya me olvidé, ya solté. Es más racional el Exacto. tema. Ah, ya, me aventé 3, 4 libros, me fumé no sé cuántos diplomados de no sé qué, pero a la hora de la hora, la vida, que es proceso, te sigue presentando una y otra vez eventos donde sigues respondiendo igual. Y ahí yo dije, no me está sirviendo. Y no es que no me sirva la herramienta, es que yo no le estoy permitiendo entrar a mi ser. Okay. Yo creo que tiene que ver con que realmente mucha gente no quiere, en el fondo de los fondos, buscan la herramienta para que sea la solución externa, sin tomar una decisión a conciencia de tú convertirte con estos elementos externos en tu propia herramienta interna. Yo creo que el tema del desarrollo personal lleva por conclusión convertirnos en nuestra propia medicina. ¿De qué? De lo que precisamente es tu propia historia. Qué bonito. Y ahí vamos a entrar al tema de las historias, porque de verdad hay veces que yo he visto gente que te lo platica, que está viviendo una experiencia de aprendizaje y un taller. Y tú dices, neta, qué cansado. Qué cansado, qué agobiante, qué caro. Y a veces no necesitas nada de eso más que estar a lo mejor a veces corriendo alrededor de una fuente sin hacer nada, dejándote sorprender. Exacto. Pero ese es el tema, que a veces no nos dejamos. Y ahí viene una pregunta que yo me hago también. Vivimos en épocas, en eras, en ciclos, y los ciclos se repiten muchas veces, claro, nunca en el mismo tiempo ni de la misma manera, pero somos seres cíclicos y repetitivos. Yo tengo la idea de que hay personas que van a morirse como llegaron. Totalmente. O sea, que por más que se esfuercen... Pero como que me llamo Frida o sí, queda que claro. se metan a procesos, a aprender. No quieren. Se van a quedar igual, pero no quieren. Pero habrá perfiles... A nivel muy, muy, muy inconsciente, ¿eh? Ok, sí. A nivel muy, muy inconsciente. Sí. Pero ¿tú crees que todo ser humano tenga las condiciones, las capacidades y pueda vivir un proceso de transformación personal? Pero por supuesto que sí. Todos. Todos. Tanto que tenemos piel, tenemos la capacidad de ser resilientes. Viene en el paquete. Ni siquiera es una impronta de energía al encarnar, no. Es una configuración natural. Claro. Así como por naturaleza humana todos evadimos el dolor y buscamos el placer en distintos escenarios, formas y concepciones, todos, mientras estamos en la vida, respiramos, y estar en la vida significa estar en la muerte, porque es constante transformación y eso es la muerte, y todo ser humano tiene también la capacidad de transformar. A eso venimos. El tema es que, aquí ya me voy a meter. Dale. ¡Ay, chino! A otros temas. El asunto está en identificar si queremos aprovechar esta experiencia de vida, esta historia o encarnación, para precisamente evolucionar. Y hay quienes, desde nuestra absoluta libertad, lo elegimos y dijimos, sí, claro, y creamos ciertos escenarios, pero a la hora, estando en el juego, como se nos olvidó que somos quien crea el juego, nos sentimos atrapados en la propia historia que nosotros creamos. Y llega un punto en el que dices, ya no me gustó el juego. Ya no me estoy divirtiendo. Y se nos olvida que es una perfecta oportunidad para venir a aprender, para mejorar, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Porque hello, o aquí o después. O sea, yo de esto hablo todo el tiempo. Sí. A veces creemos que al morir, pues es como firmar la pipa de la paz con la vida y esos temas que elegí no resolver, ¿no? O que de manera muy inconsciente no tuve la voluntad de afrontar, aunque me dolían, porque afrontarlos, yo tuve la idea, entre comillas, de que me iba a doler más. Y muchísima gente prefiere una vida entera de sufrimiento por evitarse 2 horas de dolor emocional, psicoemocional. Claro, que el dolor, como dicen, inicia y termina. Siempre. Es un proceso, es sistémico, igual que el universo. Hay
es matemática, hay un sistema. No te puede doler todo el tiempo. Por supuesto que no. Okay. Y estas personas que normalmente todos nos topamos con alguien así, sí. Yo en mis círculos más cercanos tengo a una de mis grandes maestras, una persona, es un hombre, y definitivamente yo siempre digo, es que en esta vida no quiere, y tiene todo, igual que tú, igual que yo, pero no pues solo nos toca aceptar esa elección y acompañar desde el amor y la compasión y decir, bueno, pues si no va a ser en esta vida, va a ser en otros planos superiores, porque el proceso evolutivo continúa, y eventualmente si su necedad o su ceguera le da para en algún momento de conciencia entender que es algo muy padre poder trascender sus temas, pues volverá a jugar. Ay, ya sé. Y luego hay un vicio en el que la gente a veces caemos, que como tú ya lo lograste o alguien que ya vivió un proceso de transformación, y me gusta la palabra de este juego, que ha creado sus propias reglas, sus propias fichas, sus propios tableros, luego se cree con el derecho de decirle a los demás cómo es el juego. Cómo es el juego, exacto, no. Cómo son las reglas y cómo se juega, cómo son las fichas. Y ahí es cuando me doy cuenta y digo, no has entendido nada. Ahí es cuando realmente dices, es totalmente simple mental y no lo has entendido. Y peor, que de repente gente que en la vida cotidiana es cero congruente o cero coherente, pero son muy buenos para decirte cómo deberías de vivir tu vida. Sí, está cañón. Yo creo que eso se da todo el tiempo, Chino. Pues sí, y es un camino en el cual yo he vivido altas y bajas. El otro día platicaba con un amigo y le decía, con los pocos que puedo platicar así, y hablábamos de la repetición, de los ciclos. Y le digo, la vida está hecha de repeticiones. Desde que un día te levantas, haces lo mismo todos los días casi. Me gusta pensar que la vida es en espiral y que finalmente, pues, la vida nos da la oportunidad de volver a estar en puntos muy similares, pero siendo otras personas. Y ahí es donde quiero ir. La gente, el proceso de transformación, he aprendido que implica a veces dejar de ser y estar en donde estás y ser quien eres para convertirte en otra persona, ¿okay? En otro momento. Y hablo a nivel de manera de ver las cosas, de enfoque, ¿no? Y porque no es que cambies y te transformes, ¿no? Y eso a la gente muchas veces no le gusta o no está dispuesto a hacerlo, a dejar de ser quien es y hacer las cosas como las hace. Cuando la gente escribe un libro, ¿qué le lleva principalmente a decidirse a escribir su historia? En tu experiencia con las personas a las que has ayudado, ¿qué les lleva? ¿Tiene que ver con estos momentos que estamos abordando? Sí. Yo puedo observar una vertiente, una disyuntiva, ¿no? Dos opciones. O los lleva a la escritura las ganas de darle, de salir al mundo, es decir, de darle voz a su historia, o de esconderse tras las palabras. Es o salir al mundo o esconderse. Hay como, es una línea bien fina, pero hay dos formas, que hay estas dos energías que mueven a las personas, que nos mueven a las personas a escribir. La gran mayoría tiene que ver con salir al mundo. Darle voz a su historia. Sí. Híjole, yo creo que hay algo que a nivel inconsciente nos recuerda que a través de expresarnos hay un poder altísimo de sanación. Y de manera intuitiva buscamos cómo expresarnos, ¿no? A través de un podcast, a través del arte, a través del deporte, a través de lo que sea. Y la escritura es un extraordinario método de expresión. Y lo que nos regala la escritura, que tal vez otras formas de expresión no nos regalan, es la capacidad de desdoblamiento. Te permite, hay otras herramientas que también lo hacen, pero en la escritura hay un proceso neuronal para conectar palabra con palabra
y al mismo tiempo repasar en el tema de la biografía, ¿no? O autobiografía, y ir recorriendo tus rutas neuronales en las memorias, y al mismo tiempo, mientras estás recordando eso de ti de chico, de tus padres de chico, etcétera, estás dándote cuenta que eres la persona que está frente a la máquina de escribir o a la computadora redactando, y que está respondiendo la llamada telefónica y que está escuchando la música de fondo, y al mismo tiempo eres la persona que está en la historia, y es como, what the fuck, ¿qué está pasando, no? Hay un proceso muy, muy interesante, que creo que le sucede mucho también a los pintores, ¿no? Mientras se meten en el arte que están creando en el lienzo, se dan cuenta que son esa misma persona que está sosteniendo el pincel. Claro. Digo, suena a veces muy sencillo, pero está muy cañón, o sea, vivirlo es muy mágico. Y yo creo que quienes nos acercamos a la escritura simplemente nos damos cuenta que cualquier método de expresión nos va a ayudar mucho a depurar emociones que están en un tránsito temporal en tu vida. Yo creo que una de las necesidades de todo ser humano, así como alimentarte, es expresar tus emociones. Uh-huh. Si no, es muy difícil cargar todo uno solo. Terminas expresándolas de manera irracional y como reactiva. Uh-huh. de otras, en otros escenarios, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, que acerca a la gente a la escritura. Sí, porque me parece, ya ves que yo quiero escribir un libro. Ustedes le ayudaron a mi papá a lanzar su libro, está feliz, la gente le ha ayudado mucho, le gusta mucho el libro, yo la verdad lo admiro, y estoy en este proceso de animarme, y creo que para mí en lo personal podría ser una forma de reconciliarme con mi propia biografía, porque no me acuerdo de casi nada, de mi historia, de mi niñez, de mi adolescencia, de nada, por algo, ¿no? Y el solamente pensar, en el hecho de pensar de escribir un libro, me atrae y me da inquietud. El hecho de hacer como toda esta recopilación y de repente, pues, estar, como dice, me voy a reconciliar, ¿no? Con esta propia biografía. Ahora, algo que me llama la atención es, pensando en este proceso, si yo escribiera un libro, es qué rol juega mi pasado, mi presente y mi futuro, porque somos pasado, somos presente y somos futuro a la vez, ¿no? Sí. Y hay frases que me encantan que dice, no somos quien creemos que somos y somos quien no creemos que somos, ¿no? Sí. Ni somos pasado, pero sí somos, ya sabes todo este tema. Y en el libro, cuando escribes un libro, me parece que ahí tiene que tener, necesitas como ordenarlo, ¿no? O qué rol tienen estos manejos del tiempo. Te das cuenta de que el tiempo es relativo. Sobre todo en el género de escribir tu vida, para que la gente nos vaya entendiendo. El tema de la biografía o bien autobiografía, cuando tú escribes sobre ti mismo, es de verdad muy revelador comprender que pasado, presente y futuro se alinean en el instante en el que estás escribiendo. Híjole. Es algo muy chido, y algo que quiero compartirte es que este impulso de escribir, me encanta como me lo estás diciendo, ¿no? Es como para reconciliarme con mi pasado, una cosa así. Nadie, bueno, de verdad, o sea, una disculpa por hacer juicios universales, ¿no? Pero yo sostengo que cuando, lo voy a decir en sentido positivo, cuando tenemos la capacidad de hablar sobre nuestra propia historia es porque ya la sanamos. O sea, cuando estás en un proceso humano de algo que tenga que ver con tu vida, es como, o sea, de verdad, hasta biológicamente, o sea, no sale la voz, se te quiebra la voz, lloras, tartamudeas, es como, no puedo ni hablarlo, ¿no? Conforme lo vas trabajando, digiriendo, etcétera, llega un momento en que el día de mañana lo expresas, lo platicas sin llorar, terminas escribiéndolo, luego lo expones en un libro, luego haces una presentación al público, y tú te das cuenta que tu historia, al revés, que no eres tu historia. Okay. Ha sido lo que te ha venido definiendo, pero en el momento en el que tú dices, estoy por encima de mi historia, es algo muy chido. No me condiciona. O sea, sí me conforma, pero no me condiciona. Exactamente. Ay, ¿y cuál es, si me pudieras, sin nombres, si me quieres decir el nombre, no pasa nada? Sí,
¿Cuál es la historia de alguien que hayas ayudado a editar su libro, biográfico o autobiográfico o no, que más te ha llamado la atención, que más te ha marcado de decir, te vi llegando de esta manera y hoy te veo de esta forma? ¿Hay alguna historia sin nombres que me pudieras platicar de este proceso de involucrarse con los libros? Sí, por supuesto, ha sido padrísimo para mí este camino, inesperado, verdaderamente sorpresivo. Yo empecé como tú jugando y sigo jugando, disfruto mucho lo que hago, pero sí hay una historia muy particular en la que me vinculé personalmente. Primero porque cuando empecé éramos 4 personas en el equipo. Hoy difícilmente me involucro en todo el proceso de principio a fin. Siempre estoy como ahí por encimita, pero fue muy increíble para mí estar al lado de una persona que primero me decía, es que yo no sé escribir en la compu. Y yo le decía, no te preocupes, hay aplicaciones, escribe en tu cuaderno. Le ayudamos desde ahí a transcribir a un documento en Word para digitalizar el manuscrito. Y cuando estábamos en el proceso de corrección, edición, todo este tema, yo de verdad me enronchaba con la historia y lloraba y reía y decía, wow, qué increíble que esta persona se atreva a contar esto, ¿no? Cuánto servicio hay ahí, cuánto valor. Y después de haber visto en el transcurso de los meses a esta persona presentándose al público, estando en la Feria Internacional del Libro y que se le acercara a la gente y le pidieran sus firmas, o sea, yo decía, wow, de verdad. ¡Qué valentía! ¡Qué libertad!, ¿no? Además, de haber roto tus silencios, de haberte descubierto en otros escenarios, ¿no? Padrísimo, me encantó, claro 100% terapéutico. En el tema de la biografía sí, es más claro este proceso terapéutico, la escritura es en sí misma terapéutica, sanadora, pero también en otro tipo de escritos como los de ficción, en el tema de las novelas, los ensayos. Pues también proyectas un chingo de cosas. O sea, hay unas cosas que tú dices, wow, ¿qué de la esencia del autor está metido en esto, ¿no? ¿De dónde nacen estos personajes? ¿De cómo se le ocurrió? O sea, yo te aseguro que, por ejemplo, a nosotros, de nuestra generación, quien escribió y produjo Star Wars, nos habla muchísimo del nivel de conciencia de su creador, ¿no? O sea, para imaginar, o sea, por más ficción que sea, el autor está ahí impreso. El otro día escuché, yo tomé un taller de escritura creativa con Jorge Cuevas y decía que hay personas que tienen, no me acuerdo cómo le llamaba el concepto, pero que decían, a lo que se refería él con páginas blancas y páginas negras, decía, hay gente, como en el caso de Guillermo Arriaga, que te decía que dices, no manches, este compadre nació con este talento, o sea, qué manera de intercalar historias sin confundirte y la tiene con la estructura, la claridad, la manera de escribir, el talento literario. Y hay quienes vamos a tener que aprender y practicar y tú reconoces estos dos como grandes perfiles en el que dices, tú naciste con esto y qué bárbaro, eres un escritor. Sí, hay quienes tienen cierta habilidad, pero todos podemos escribir. Mientras puedas hablar, o sea, es así de sencillo. Y normalmente como hablamos, escribimos. Entonces, es más sencillo. Es más sencillo de lo que parece. ¿Quién sabe? Porque fíjate, el otro día me echaban carrilla mis amigos, que para eso son, que bueno, para echar carrilla, pero luego sirve mucho. Y me decían, ay, hace mucho, cuando empecé con el podcast, me decían, otro podcast. Y decía, ¿so what? ¿Qué tiene? Claro. Ojalá, le decía, que cada quien quisiera sacar su podcast. Me dicen, ¿por qué? Ellos me decían, no, es que haz algo diferente, haz algo que no exista en el podcast. Le digo, no, porque no voy a inventar ni hacer cosas que no me identifiquen, ¿no? Claro. O sea, la gente me conoce y va a decir, ese no es el chino, ¿no? Digo, pero adelante, ojalá todo mundo tuviera su podcast. El reto está en, ¿qué vas a decir? Claro, ¿qué vas a contar? ¿Desde dónde lo vas a contar? El contenido. Y mucha gente no valora su propia historia, no valora su experiencia como para decir, no, ¿y yo qué puedo decirle a la gente? Y yo creo que algo padrísimo, Chino, que tú vives es que te diviertes con lo que haces, porque, híjole, yo creo que formas de vivir la vida, pues N, ¿no? 1000 posibilidades y más elevadas a la 1000 potencia. Pero de esas N posibilidades,
creo que la magia está en divertirnos con esa posibilidad que elegimos para llegar al punto de encontrarte a ti mismo. Entonces lo dice el libro de Dejar de ser tú, que normalmente hay quienes vamos al Tíbet, meditamos y dejamos de comer carne y ya probamos acupuntura y ya probamos... O sea, hay un diálogo padrísimo ahí y al final es como una burla, ¿no? Del autor de... Y al final todo eso es lo que hacen todos ustedes humanos para que se den cuenta que desde donde nace su felicidad es estar en contacto con ustedes mismos. Entonces, lo que hagamos... Creo que lo que vale la pena es disfrutarlo, porque ahí está la magia. Ahí está en seguir riendo como niños, en lo que hagamos. Corriendo alrededor de esa fuente. Exactamente. Me encantó esa historia porque de verdad es algo que yo ahorita traigo. Yo me di cuenta, no me acuerdo a quién le dije el otro día, me extraño a mí, extraño a ese niño que gozaba todo. Con Heidi lo he platicado mucho, el tema del gozo, el tema del divertirte. Hoy por hoy como adulto, qué complejo se ha vuelto y tratar de conectar con esta parte. Y mucho, y esto será para el siguiente episodio, porque tengo un tema que quiero platicar contigo. Sé que eres tanatólogo. Sí. Y yo tengo un tema bien cañón con la muerte porque me gusta. A mí me encanta. No te iba a decir, me atrae, no. No, a mí me encanta. Me gusta mucho el concepto es la vida misma, claro. de la muerte y toda la relación que puede haber con esto. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio porque ya estamos terminando, ¿verdad? Así es. Y por último, nada más, quisiera que me platicaras. ¿Conoces esta plataforma de inteligencia artificial, la de GPT? ChatGPT. Ay, claro. Estaba escuchando que hasta ya vamos a poder escribir libros. Sí, de hecho hay una gran controversia en ese tema. Es algo que nos supera en muchos aspectos. Pero definitivamente por más inteligencia artificial. Fíjate que fue un tema de los que tocamos con Sergi Torres. Y coincidíamos en este punto, ¿no? Y nos lo hizo ver de forma muy simple. Por más inteligencia artificial que exista, que no se nos olvide nunca que nosotros somos quienes la creamos. Y la parte humana, esa magia, no es sustituible. Sí es verdad que podemos escribir libros, corregirlos y demás, ya hay en Amazon. Pero también tiene muchas limitantes, muchas limitantes. Sí, y además... pues se pierde uno del proceso, que es lo más lindo, o sea, lo que estoy viendo, pues sí, ya no se va a tratar de eso y además la inteligencia artificial tiene sesgos, también siempre tendrá sesgos porque es creada por nosotros mismos. Por nosotros mismos, sí, exacto. Entonces heredamos esos sesgos. No, hombre, eso es para el tema de otro tema, ya nos vamos. Oye, Frida, a ver, ahora sí, platícame un poquito. Hoy tú eres cofundadora de la editorial Shanti. Ajá. ¿Cuántos años tiene la Vamos a cumplir 2 años el 23 de abril. Pero ya tienes muchos autores, 150 autores de en Centro, Sudamérica, Norteamérica, de España, por supuesto mexicanos, sí. Ahí vamos a ir, ahí traemos el tiro y yo un proyecto que te vamos a buscar para escribir un libro. Sí, nos encanta todo este tema. Y empecé igual que tú jugando, O sea, porque yo quería resolverme para publicar mi libro, no encontraba cómo ni con quién en México. Ese es el tema, ¿no? Que era bien complicado. Claro, y carísimo, porque lo tenía que hacer o en España o en Estados Unidos, y los servicios editoriales eran carísimos. Entonces de ahí nace, pero sí, ahí estoy. ¿Y tú editaste tu libro? No, tuve que contratar no, yo ni sabía de esto. A ver, Chino, yo solamente hacía mis trabajos de la universidad. No, tuve que contratar quien me editara, quien me diseñara interiores, quien me corrigiera, quien me hiciera trámites legales. Me topé con pared, o sea, fue una curva de aprendizaje lentísima, costosísima, complicadísima, hasta que cuando aprendí dije, no manches, si puedo compartir un caminito ya por la autopista, pues lo voy a compartir. ¡Qué chulada! Y yo que conozco, porque nos ayudaste en la edición del libro de mi papá, que conozco este proceso, se vuelve súper padre y se le antoja a uno muchísimo.
¿Y qué sigue para ti en este proceso de editar libros? Pero me gustaría más bien, voy a corregir mi pregunta. ¿En qué momento estás de tu desarrollo humano, de tu desarrollo personal? Porque sé que acabas de ir con Sergi y sé que es otro nivel ese cuate. Sí, ¿En qué momento te encuentras tú de tu desarrollo? Me siento en un momento muy pleno en el que me estoy permitiendo reconocer que realmente no sé casi nada, que soy profundamente ignorante y desde ahí me siento más libre. Más ligera. A veces me dicen mis amigas que hablo como abuela, porque realmente yo creo que a nivel de mi alma estoy en ese punto en el que me permito equivocarme. Sí. Le digo a la gente que yo, lejos de trabajar, yo me divierto. Pero disfruto mucho lo que hago en temas de lo que es la editorial, que es simplemente un pretexto para expresarme. Y lo que me apasiona es simplemente seguir vinculada a recordar, en esencia, no quién soy, sino qué soy. Todo el tiempo, Chino, es ante una situación con mis hijos, con, no sé, mis amistades, el mundo, la sociedad, todo el tiempo es, acuérdate, Frida, que esto es una ilusión, acuérdate, Frida, a nivel del alma, que vienes a recordar, nada más, a disfrutar. Y de ahí, de ese recuerdo, o lo que tengo que utilizar para volverme a centrar a ese recuerdo, pues lo que venga, un libro, un encuentro con alguien como Sergi, un diplomado, lo que sea, es simplemente seguir como consciente de este punto. Yo aquí solo sé que no sé nada y al mismo tiempo sé lo suficiente para recordar a qué vine. Sí, el tema de la sabiduría, el tema del tema de la conciencia para mí es algo que me atrae muchísimo. Pero bueno, vamos a dejar tema para el siguiente episodio. De verdad me gustaría invitarte a que vengas otro día y platiquemos de muchas cosas diferentes. La gente, ¿dónde te puede encontrar en redes sociales? Estoy en Instagram o en Facebook. En Instagram es una cuenta pública, es donde más me comunico, fridaojeda.sánchez, y desde donde comparto lo mucho o poquito que hacemos en temas de desarrollo más que humano, en temas de desarrollo de conciencia. Es desde @shantinilaya.life y pues ahí estoy. Búsquenla, de verdad. Y está bien padre lo que están haciendo en temas de ayudar a la gente a escribir su libro, y lo que tú estás haciendo a nivel personal, de verdad, con tu familia, tu pareja, está padrísimo, y sé que mucha gente alrededor de ti también lo está gozando y disfrutando. Espero. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, si no me regaña la Vico, ya me está viendo con ojo. Y yo soy Juan Carlos, el Chino Arriola, me pueden encontrar como en Instagram, el Chino Arriola, y mi idea podcast. También .podcast, sabe que dije, pero pónganle mi idea podcast, no me lo aprendo, ¿verdad? Después de 2 años, pero ahí le ponen y salgo, y sí sale. Porque yo siempre me dicen, Frida, ¿cómo te equivocas? Y pues sí, pues ya sé, no, si quisiera ser esta madre perfecta, no, yo nunca lo hubiera hecho. Muchas gracias, nos vemos después. Gracias, Frida. No, al contrario. Un gustazo y igualmente, qué rico, platicar. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias por escuchar el episodio y ser parte de este punto de vista. Si te gustó, compártelo con aquellas personas que de manera despierta están en búsquedas de nuevas y creativas formas de ser. Nos puedes encontrar en Instagram como niidea.podcast o en YouTube No Tenemos Ni Idea Podcast.